Hola, soy Miguel Ángel Hoyo Luis, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. El día de hoy me encuentro realizando una actividad para la asignatura de Toxicología Ambiental a cargo del biólogo Ernesto Ramón Corona Romano. Ok, el tema que estaremos viendo a lo largo del video es el de fuentes de contaminación. El video está dividido en 4 partes, que número 1 es ¿qué es la contaminación? Número 2, fuentes de contaminación del aire, del agua y el suelo. Número 3, fuentes de toxicidad ambiental. Y por último estaremos viendo el cuestionario. Ok, para comenzar, ¿qué es la contaminación? Es la introducción en el medio natural de agentes ya sea de tipo físico, químico y biológico, que alteran las condiciones ambientales naturales, provocando efectos dañinos para la salud, el bienestar, la habitabilidad de la vida animal y vegetal en general. Existen diferentes tipos de contaminación, pero básicamente se pueden dividir en contaminación del aire, contaminación de suelos y contaminación del agua. Ok, vamos a comenzar con la contaminación del aire. La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad, ya sea para los seres vivos o para el entorno. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podían destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y en la biodiversidad, así como en la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. Esto último se da principalmente en ciudades grandes, cuyos niveles de contaminación son muy altos, entonces esto nos dificulta la visibilidad y sobre todo causa olores desagradables. Ok, la producción, el desarrollo del transporte y el uso a partir de la revolución industrial han disparado los niveles de dióxido de carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera. Esto ha provocado que la contaminación en el aire ya sea un problema a nivel global. Ok, vamos a comenzar por las fuentes donde se produce la contaminación del aire. Industrias. La producción de energía es la fuente principal de contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Como sabemos, las industrias constantemente suelen liberar todos sus gases en el medio ambiente. Esto ya sea con regulaciones, pero finalmente los niveles de contaminación son muy altos. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuyen a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. Otro factor clave en la contaminación del aire son los medios de transporte. Cerca del 25% de todas las emisiones de dióxido de carbono están relacionadas con la energía que proviene del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras. Esto ya sea por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencias de la emisión de diésel debido a la emisión de dióxidos de nitrógeno. No cabe duda que el transporte actual es ineficiente, caro e insostenible al no poderse mantener al mismo ritmo sin comprometer a las generaciones futuras
Y es que es verdad, porque ya sea todos los vehículos que funcionan de derivados del petróleo suelen soltar grandes cantidades de dióxido de carbono cuando estas ya son viejas. Y entonces muchas de estas siguen trabajando y trabajando y contaminando. Y a su vez comprometiéndonos más cada vez a nosotros. Otro factor es la agricultura y la ganadería. En este sector hay dos fuentes principales que producen alrededor del 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por otro lado, la quema de residuos agrícolas, que prácticamente es toda la materia vegetal que se desea desechar o más bien que desaparezca, que es prácticamente quemándola, y así se renuevan los ciclos para los cultivos y las tierras. Y otro factor es el metano y el amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea, que contiene un impacto mayor que el dióxido de carbono a largo plazo, por ejemplo en periodos de 100 años aproximadamente. Otro factor clave, o más bien de los principales, son los residuos sólidos, ya que se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro, una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en procesos de urbanización o países en vías de desarrollo. Y esto último que se menciona es muy cierto, ya que en los países que están en desarrollo no suelen tener una buena gestión sobre los residuos. Entonces, prácticamente lo que hacen es quemar la basura, entonces liberando todos esos gases y toxinas al aire. Y pues bueno, esto es lamentable lo que ocurre, pero así es. Ahora vamos a continuar con la contaminación del agua. Vamos a comenzar con la definición. Es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en la densidad superior a la situación natural, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Esta alteración en la calidad del agua se traduce en la existencia de sustancias como microbios, los metales pesados o los sedimentos. Hace que su consumo tenga efectos dañinos sobre la salud y el medio. Y esto es verdad porque una vez que el agua está contaminado con metales pesados o sedimentos, es muy difícil tratarla y volverla a su estado natural. Ok, causas de la contaminación hídrica. Las principales causas de la contaminación tienen su origen en el origen doméstico. Las aguas domésticas son las que provienen de núcleos urbanos y contienen sustancias procedentes de la actividad humana, ya sea, prácticamente todo el agua que consumimos en las ciudades, ya sea desde nuestros hogares, finalmente tenemos la disposición que es su desecho, porque usualmente lo utilizamos para lavar, para bañarnos, y esta termina contaminada, por lo cual son diferentes procesos como en los alimentos, las deyecciones, la basura, los productos de limpieza, los jabones, etc. Y todos estos son desechados junto con el agua, haciéndola pues muy dañina y a su vez contaminando diferentes puntos como ríos, océanos. Ok, el origen agrícola y ganadero son el resultado del riego y de las labores como actividades de limpieza. Como lo mencionaba, las actividades de limpieza pues son en las que más se consume el agua, que pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol y orines, es decir, mucha materia orgánica y nutrientes y microorganismos. El origen industrial proceden de restos de agua utilizada como medio de transporte de sustancias y calor en lavado y enjuague.
En las transformaciones químicas como disolvente y subproducto de procesos físicos, de filtración o destilación. El origen industrial es uno de los que más desechos suelta. Como sabemos, las industrias llevan procesos muy grandes ya sea de lavado, ya sea dentro de la industria de los vegetales, se lava el riego, entonces en realidad se desperdician muchísimos millones de litros, una gran cantidad de agua que no puede ser reutilizada debido a que termina contaminada. El origen pluvial. Al llover, el agua arrastra toda la suciedad que encuentra a su paso y que puede darse en cualquiera de los tres casos anteriores. En las ciudades, esta agua arrastra aceites, materia orgánica y diferentes contaminantes de la atmósfera. En el campo arrastran pesticidas, abonos, etc. Y en zonas industriales arrastran las sustancias que se han caído sobre el terreno. Prácticamente esto es toda el agua que las lluvias arrastran, ya sea de todas las ciudades, de prácticamente de todo el territorio y que terminan en los puntos donde termina el agua, ya sean ríos u océanos. Origen fluvial. Esta se refiere a la navegación. Como sabemos, en las rutas de navegación suelen desechar aceites o combustible, muchos químicos. Los vertidos del petróleo, accidentales o no, provocan importantes daños ecológicos que en la mayoría de los casos son irreversibles. Los principales contaminantes del agua se agrupan en los siguientes grupos, que son los sedimentos y materiales suspendidos, que prácticamente son las partículas desprendidas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en una suspensión. En términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. Microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de microorganismos, ya sean bacterias, virus, protozoos y otros organismos microscópicos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. Llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. Prácticamente son las enfermedades que surgen de los microorganismos patógenos. En general los desechos de nosotros, ¿no? Nuestras heces. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, procesos de consumo de oxígeno. También se encuentran las sustancias químicas inorgánicas, ya sean los ácidos, sales y metales tóxicos, como el mercurio y el plomo, que más adelante estaremos viendo un poco sobre ello. Me equivoqué. Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos en cantidades excesivas inducen al crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutroficación de las aguas. Y es que prácticamente esto consiste en que una cantidad excesiva de nutrientes inducen a la generación de algas y otros organismos que usualmente se pueden llegar a convertir incluso en una plaga. Entonces eso tampoco está bien. Compuestos inorgánicos. Moléculas inorgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles que se acumulan a lo largo de las cadenas tróficas. Y la contaminación térmica. El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses. Esto disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta la vida de los organismos. Esto afecta directamente a los peces, bacterias que se encuentran dentro del agua, porque no es su temperatura habitual lo que produce que el oxígeno se evapore, haciéndola esta no apta para la vida. Contaminación del suelo.
Es una degradación de la calidad asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos, que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana. Uno de los factores o de los causantes de la contaminación de los suelos son los residuos sólidos. El manejo inadecuado de residuos provoca serios problemas ambientales como la contaminación del suelo, del agua y la proliferación de fauna nociva transmisora de enfermedades. Los residuos en contacto con el suelo y las aguas de lluvia producen lixiviados que percolan y se mezclan con los ácidos procedentes de la descomposición de la materia orgánica e inorgánica. De esta forma, se solubilizan numerosos materiales que afectan a los suelos, llegando incluso a las aguas subterráneas. Y es que prácticamente todos los líquidos, o más bien ácidos, que son generados por la basura y el agua, se filtran por las tierras, lo que implica que se dañen gravemente, incluso llegando hasta las aguas subterráneas. Entonces es un problema de un mal gestionamiento. La minería. Las actividades mineras dejan tierras fuertemente excavadas, con riesgo de derrumbes, suelos compactados, con pérdida de estructura, deficiencias químicas, pHs extremos y restos de metales pesados tóxicos. Prácticamente la tierra después de estos procesos pues queda inhabitable, ¿no? Porque ya solo con pHs extremos ya está dañando fuertemente la calidad. Entonces ahora imagínense con más factores como las deficiencias químicas, la pérdida de su estructura, prácticamente queda en una pérdida total. Ok, otro factor son los plaguicidas. El uso de sustancias tóxicas como los plaguicidas puede llegar a generar efectos negativos en el recurso del suelo, debido a que sus características fundamentales como persistencia, vida media y toxicidad, entre otras, pueden destruir los componentes de este recurso y llevarlo a su destrucción. Ok, otro factor son los vertidos incontrolados de aguas residuales. Debido al vertido incontrolado, no tratados, procedentes de las industrias, municipios o instalaciones ganaderas, pueden contener sustancias químicas contaminantes y se pueden producir una contaminación del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas. Por este motivo, se deben utilizarse las depuradoras y realizarse un vertido controlado de aguas, aunque esto muchas veces no sucede y prácticamente todos los vertidos terminan en nuestras costas y ríos más cercanos. Entonces estas a su vez están filtrándose por los suelos y contaminándolos. Ok, fuentes de toxicidad ambiental. Los PCBs. Los bifenilos policlorados, PCB, son contaminantes orgánicos que todavía están presentes en el medio ambiente hoy en día, a pesar de estar prohibidos en muchos países debido a la persistencia en la naturaleza de los PCBs en los ecosistemas acuáticos. Muchas especies acuáticas contienen altos niveles de este químico. Los PCB pertenecen a un grupo de químicos orgánicos artificiales conocidos como hidrocarburos clorados. A diferencia de otros químicos, no existe forma de identificarlos. El rango de toxicidad no está definido y debido a que los PCBs tienen ciertas propiedades, estabilidad química y no inflamabilidad, se han utilizado una cantidad descomunal en prácticas comerciales e industriales.
A día de hoy, estos químicos están prohibidos en muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá, pero en sus comienzos fue utilizado tanto que ha llegado prácticamente a permanecer a días actuales. Toxicidad en metales. Los tipos más conocidos de metales pesados incluyen el zinc, el arsénico, el cobre, plomo, níquel, cromo y cadmio. Todos estos tipos causan ciertos riesgos a la salud humana y ambiental, aunque una pequeña cantidad de estos metales pueden tener un papel importante, por ejemplo, para mantener ciertas funciones bioquímicas y fisiológicas en los organismos vivos. Sin embargo, se vuelven nocivos cuando traspasan un umbral. Los metales pesados forman una gran parte de los contaminantes ambientales y su toxicidad es un problema de creciente importancia por razones ecológicas, nutricionales, evolutivas y ambientales. Los pesticidas son una fuente importante de toxicidad ambiental. Se sabe que estos agentes, sintetizados en el laboratorio, persisten en el medio ambiente mucho después de su administración. La escala de biodegradabilidad de los pesticidas puede llevar a la bioacumulación de estos en los organismos, junto con la biomagnificación dentro de la cadena alimentaria. Los pesticidas pueden clasificarse de acuerdo a las plagas que atacan, ya sean los vegetales, los hongos o los insectos. Ok, estamos en la parte del cuestionario. En este apartado dejé 5 preguntas respecto al tema que vienen dentro del video. El número 1 es: ¿cuáles son los tipos de contaminación ambiental? Existen diferentes tipos de contaminación, pero básicamente se pueden dividir en contaminación del aire, contaminación de suelos y contaminación del agua. Número 2. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del aire? Dentro de estas encontramos las industrias, el transporte, la agricultura y ganadería, los residuos sólidos. Número 3. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del agua? Estas tienen un origen doméstico, origen agrícola, ganadero, origen industrial, origen pluvial y origen fluvial. Número 4. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación de los suelos? Dentro de este apartado tenemos los residuos urbanos, los plaguicidas, la minería y vertidos incontrolados de aguas residuales. Número 5. ¿Cuáles son las fuentes de toxicidad ambiental? Tenemos los PCBs, los metales pesados y los pesticidas. Ok, en esta sección tenemos unas preguntas que van dirigidas a mis compañeros, que es una que se explica dentro del video y otra que no. Estas son: ¿en qué consiste la contaminación del agua de origen pluvial? Y la segunda, que es la fuente de contaminación puntual. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.